buenos días a todos y a todas quienes hoy nos acompañan en esta segunda jornada de precongreso de personas mayores y comunidad, actividad que se realiza en conjunto con CENAMA en alianza con la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Bueno, mi nombre es Caroline Sandoval, soy funcionaria de CENAMA, de la Coordinación de Magallanes y de la Antártica Chilena, y hoy haré de moderadora. Por lo tanto, en este espacio virtual, lo que se busca es divulgar conocimientos científicos que transformen en herramientas útiles y orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Este espacio, denominado módulo temático Preparación para el Duelo, tendrá dos grandes momentos. El primero corresponde a la relatoría por parte de las expertas de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile sobre la preparación para el duelo, y el segundo es un espacio de diálogo con los participantes a través de preguntas y respuestas, donde los invitaremos a interactuar activamente. Daremos inicio a este espacio y dejo con ustedes a la psicóloga María José Gálvez, quien es psicóloga clínica, exsecretaria de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, magíster en salud pública, trabajó en CENAMA y en MinSal en el nivel central y actualmente es psicóloga del equipo de salud mental de la clínica de la Universidad de los Andes. Y también Taina, perdón, No te Chiang, preocupes. que es psicóloga también de la clínica adulto, psicoterapeuta, coach integrativo, especialista en psicogerontología, máster en psicogeriatría, terapeuta de psicoterapia cognitivo-analítica y también forma parte del equipo de salud mental de la clínica de la Universidad de los Andes. Bueno, ambas son socios de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Tengo la impresión que siempre hablamos de duelo en base a, o el preconcepto, ¿cierto? En base a la muerte, a cuando alguien se va, a ciertas pérdidas que causan mucho dolor. Sin embargo, tal como vemos en esta imagen, aparecen distintas imágenes del ciclo de vida, ¿no? El nacimiento, un incendio, alguien durmiendo, que el ciclo, ¿cierto?, de sueño que tiene distintas etapas también, etapa escolar, preescolar, por ahí aparecen unas personas mayores mirando algo, no sabemos qué, una flor, un atardecer, una pareja de personas mayores disfrutando, y cada uno de estos momentos tiene un duelo en sí mismo. El nacimiento, cuando ya dejamos de ser bebés y dejamos de estar o de sentirnos tan contenidos en la medida que vamos creciendo, es un duelo, un cambio de etapa, cuando los niños ya van creciendo, cuando los niños van al jardín, es un duelo dejar de estar con los papás. Cuando empezamos nosotros mismos en nuestra etapa personal, de academia, cuando ya tenemos que ser independientes y forjarnos nuestros propios sueños, es un duelo dejar de ser adolescente, joven y asumir la etapa de adulto. El mismo, por ahí aparece, ¿no?, el coronavirus. ¿Cuánto nos ocurrió en estos 3 años? ¿Cuántas cosas, situaciones se perdieron y cuántas otras se ganaron? Creo que la primera aproximación es comprender que el duelo no es solamente ciertas situaciones de pérdida desde la muerte, sino que también es una pérdida en el fondo que pueden ser normales y que también se viven desde el dolor o desde la necesidad de ir creciendo. Primero, en el fondo, tal vez la primera pregunta sería, ¿cuál es mi relación con las pérdidas? ¿He tenido pérdidas alguna vez? ¿Cómo reacciono a las pérdidas? ¿He sufrido? ¿He llorado? ¿He estado tal vez un poco paralizado? ¿Lo niego? Esa creo que es la primera pregunta. Después, como he pensado alguna vez en mis propios duelos. ¿Cuáles han sido los propios duelos desde la edad que tengo hoy día? Si soy joven o mayor, independiente de eso, ¿cuáles han sido mis propios duelos? ¿He tenido alguna enfermedad? ¿Alguien cercano ha tenido alguna enfermedad? ¿Me he cambiado de casa? ¿Me casé? ¿Falleció alguien cercano? ¿Tengo alguna enfermedad crónica que a veces hace pensar en muerte? Creo que esas preguntas son las preguntas que nunca se hacen, que nunca se dicen, pero que son tan necesarias poder mirar. ¿Se podrá anticipar un duelo? Tal vez eso es una pregunta como para después del conversatorio, después de esta presentación de María José y mía, pero finalmente tal vez desde acá lo único que me nace decir es como sí, se puede anticipar un duelo en la medida que somos capaces de mirar estas pérdidas, los cambios, incluso la muerte de un otro, e incluso pensar en nuestra propia muerte.
Ahora bien, ¿qué es un duelo? Es una reacción normal ante cualquier pérdida, y cualquier pérdida implica cambio de casa, cambio de trabajo, jubilación, alguna enfermedad que implique en el fondo que ya, no sé, siempre me acuerdo de un paciente que él llega conmigo cuando él tiene un accidente y tiene que dejar de andar en moto a los 78 años, y para él fue un tremendo duelo poder en el fondo dejar la moto, volver al auto, volver a que alguien tuviera que conducir por él. Y el duelo es importante comprender que no es una enfermedad. Enfermedad sería no hacer un proceso de duelo. ¿Sí? ¿El duelo es doloroso? Sí. Y no podemos hacer nada para evitarlo. No hay atajos, no hay varitas mágicas, no hay pastillas mágicas que den los psiquiatras, ni los médicos, ni los geriatras para poder sanar este dolor. Es un proceso normal que tenemos que vivir si queremos poder elaborar esta situación y poder salir de este sentimiento que por supuesto que no es confortable, ¿no? Siempre el dolor nos causa distintas reacciones a nivel biológico, emocional, sistémico. Es un proceso interno que se produce ante la pérdida de una relación afectiva, y esta relación afectiva se produce tanto con un trabajo, con una casa, con un término de una relación, con los cambios propios de la edad en la vejez, con una muerte de un ser querido. Es decir, cada proceso de pérdida que se tiene a lo largo de la vida es un duelo. Una pregunta es, bueno, ¿y cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo me voy a seguir sintiendo mal? Y esa respuesta es bien incierta, pues el proceso del duelo es muy variable y depende de cada persona y de cada circunstancia y de cómo ha sido este proceso de duelo. ¿Cómo fue este cambio? ¿Me tuve que cambiar porque quebró mi empresa? ¿Me tuve que cambiar porque perdí mi casa? ¿Porque no me daba para pagar el dividendo? ¿O perdí mi casa porque quería algo mejor? O quería cambiar de casa porque tengo una casa muy grande y porque necesito achicarme y necesito en el fondo que sea de un piso, porque ya no puedo subir escaleras. Cada uno de estos procesos implican cómo va a ser las características del duelo, que siempre van a ser personales. Una familia completa puede haber sufrido el fallecimiento o la pérdida de un ser querido, o de una casa, o la jubilación, etcétera, y cada miembro de la familia lo va a vivir de una forma absolutamente distinta e individual. La palabra duelo significa dolor, y es un proceso que tiene una intensidad y duración variable, que pasa, tal como comentábamos antes, con un individuo que sufre una pérdida. Cumple una función adaptativa, ya que por medio de sus etapas, que ya las vamos a nombrar, ayuda a asimilar esta pérdida y aprender a vivir sin la persona o con este cambio que ha ocurrido en este momento. Como se trata de un proceso normal, al principio no es necesaria una intervención específica, siempre y cuando la persona cuente con los recursos adecuados, y me refiero a los recursos adecuados, poder tener una red de apoyo, poder hablar de lo que le ocurrió, poder atreverse a hablar, atreverse a sentir y asumir y reconocer cuáles son los síntomas, tanto internos como externos, frente a la pérdida de este ser querido o de esta situación que ocurre en este duelo. ¿Cómo afrontar un duelo? Se puede realizar de manera natural, que por supuesto ya lo comentamos, de esta asimilación de pérdida en el tiempo, comprendiendo que es normal, asumiendo que va a haber ambivalencia en las emociones, permitirse sentir las emociones que muchas veces tendemos a negar. Es como y que es algo aprendido a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos chicos nos caímos, nos dolió, o nos robaron una bicicleta y no importa, no va a pasar, no pasa nada? Y esto muchas veces termina siendo un continuo de cómo yo reacciono o funciono frente a una pérdida. Y cuando efectivamente queremos hablar de dolor, muchas veces, y muchas veces a las personas mayores les ocurre que a mí muchas veces me han dicho, es que yo ya me quiero morir, pero mis hijos no me dejan hablar de esto. Y los hijos, por supuesto, están viviendo un proceso distinto desde el shock, desde la ansiedad, desde el sentir que si hablan de esto se van a morir antes, y la verdad es que no. Si hablan de esto, va a ser mucho más sanador para todos los miembros de la familia y para esta situación y este proceso de vida que vive un sujeto y que vive también la familia. Es importante poder permitir sentir las emociones, elaborarlas de manera adecuada, no exigirse ni apresurarse y decir, ya, en un mes voy a estar lista y voy a volver a mis actividades normales. No, eso es muy relativo, eso es individual. Y eso es importante poder normalizarlo para no sentir que cuando estamos en un proceso de duelo
El otro nos puede decir, ah, ya, pero si ya llevas 2 meses. No, esto es un proceso normal, individual, y cada individuo, en el fondo, de acuerdo a sus factores de personalidad, a su historia, lo va a vivir de una manera absolutamente independiente. Es importante comprender que el duelo tiene etapas y que por ello es importante ser consciente de en qué etapa me encuentro y que cada, en el fondo, etapa permita poder reconocer cierta sintomatología y que uno pueda tranquilizarse y vivir esta etapa dolorosa. Entonces vamos a hablar de las etapas del duelo. Primero existe una etapa más cognitiva, ¿no? Más desde la razón, que la primera es la fase de la negación, que es una de las primeras etapas o primeras reacciones ante una pérdida. Nos permite amortiguar un poquito el dolor, es como un colchoncito que nos permite en el fondo seguir funcionando mientras ocurre lo más inmediato. Permite que el aparato psíquico se separe de la realidad traumática para poder ir asimilando a poco. Se puede vivir como una sensación de calma aparente o como una sensación de que esto no ha ocurrido. Muchas de las verbalizaciones que van ocurriendo en esta etapa pueden ser, es que es como si se hubiese ido de viaje, yo todavía siento el olor, o todavía no me atrevo a sacar la ropa del closet, todavía no me atrevo a guardar, regalar o hacer lo que sea con sus pertenencias. No me quiero atrever porque siento que en cualquier minuto puede en el fondo, o no me atrevo. Prefiero imaginar que me va a llamar o que va a volver. Son algunas verbalizaciones que pueden ir ocurriendo en esta fase de la negación. Actuar como si no hubiera fallecido o hablar en presente, como si esta persona siguiera viva, también es uno de los indicios en el fondo de esta etapa de negación. Para salir de esta fase es muy importante hacer lo necesario para admitir y asumir la realidad, por muy dura que sea. Y esto va a permitir a la persona hacerse responsable del propio sentir, del propio proceso de duelo y por supuesto de la propia vida que sigue adelante. Y uno dice, bueno, pero ¿qué se hace? ¿Cómo se asume esta realidad? Con una de mis pacientes que en algún minuto trabajamos harto un proceso de duelo de su marido, ella todavía tenía toda la ropa en el closet. Y lo que empezamos a hacer fue de a poco cambiar, guardar computador, sacar su cepillo de dientes, sus zapatos, cambiar el color del dormitorio, hasta que pudo por fin hacer algo con esta ropa, con este espacio que este ser deja, y finalmente fue un proceso largo, pero se puede. Otra etapa, desde más la cognición, tiene que ver con la fase de la racionalización. Es la que usamos para entender lo que ocurre y hacerlo nos da seguridad. Se trata de una necesidad como seres racionales que somos de poder comprender y tener todos los factores en el fondo de que nada se nos haya ido en el fondo de este espectro que intentamos controlar. Por eso son tan necesarias las explicaciones y las razones del fallecimiento. Si fue un accidente o algo imprevisto, generalmente tendemos a creer, bueno, ¿y a qué hora fue? ¿Y con quién andaba? ¿Y bebió alcohol? ¿Andaba mirando el celular? ¿Y con quién habló antes? Si fue un proceso de eventualmente una enfermedad más prolongada, uno puede ir hablando porque sabe, doctor, ¿qué tiene? Doctor, ¿y qué viene ahora? Hablar con la familia, ¿y cómo te sientes? Cosas que eventualmente desde la ilusión uno pudiera controlar la información de esta pérdida, ¿no? Durante la fase de racionalización, la persona está más de cabeza y pasa a tener certeza de cabeza que esta relación ya terminó en el aspecto físico para siempre. Muchos de los rituales de duelo que se hacen tienen que ver en el fondo para poder asentarnos y reconocer y asumir que ha habido un final. Y por eso es tan importante el rito, la ceremonia, y por eso muchas veces, o dentro de post-pandemia, hubo tanto sintomatología de duelo más patológico por esta dificultad de despedirme del otro, por esta dificultad de ver al otro. Esta ilusión como que no está, pero yo no vi el proceso. Entonces, por eso es tan importante poder siempre hacer un cierre. Si no pude ir al funeral, si no pude ir si no pude despedirme antes que la persona falleciera, poder hacer algo que amerite o asemeje un sinónimo de cierre, un rito que a mí me permita asumir y reconocer que esta relación ya no está.
la fase de protesta, ¿no? La fase de protesta es la rabia, cuando tenemos tanta rabia y hay que comprender que debajo de la rabia siempre hay mucha pena. La rabia es mucho más fácil de expresarla, tiene más energía, a diferencia de la pena y el dolor. Entonces, cuando fallece una persona cercana, la rabia surge por el mismo hecho del fallecimiento. Qué rabia con Dios, qué rabia con lo que yo creo, qué rabia con todo esto que me está pasando a mí, cómo puedo ser posible, y se puede presentar de una manera más irritable, cambios de ánimo eventualmente, y en el fondo es muy importante reconocer que la rabia también es normal. Es normal que estemos con rabia porque es una manera de expresar de una u otra manera este dolor que está siendo tan profundo e intenso. La tristeza es una emoción asociada a la pérdida, por lo que en todo duelo habrá un espacio para ella. Si no lo hay, preocupémonos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una pérdida, no lo hacemos exclusivamente de la relación que se ha terminado, sino que también perdemos muchos elementos asociados a ella, ¿sí? Perdemos amistades, perdemos espacios, perdemos goce, perdemos muchas veces tiempo de disfrutar en el fondo con otras personas. Y siempre después, cuando fallece alguien importante en la familia, es como, ¿se acuerdan que ella juntaba a tanta gente o eran ricos los almuerzos familiares? Que eso ya es cuando estamos más reconciliados con esta pérdida. Pero muchas veces echamos mucho de menos no solo a la persona, sino que la relación y todos los momentos vividos y asociados con esta persona. La fase del miedo es una emoción muy intensa frente a la pérdida de alguien importante. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí sin esta relación? ¿Qué va a ser de mí sin esta persona que ya no está y que me sostenía? O sin esta persona con la que he estado más de 40 años. ¿Qué va a ser de mí? Y hay un miedo a poder reinventarse, a poder pensar y repensar en cómo me integro nuevamente a la vida. ¿Sí? Eso es un camino desconocido y que nos hace sentir miedo. La intensidad también es muy variable según lo que suponga para nosotros la pérdida. Y es muy importante nuevamente acoger a esta emoción apoyándonos con el cariño de otros seres queridos. En todas estas etapas es muy importante esto de acoger las emociones. Nos tenemos que finalmente hacer amigos de estas emociones que no nos gustan, porque en la medida que las integramos, podemos ir elaborando poco a poco cada etapa de este duelo y poder salir mejor y poder reintegrarnos mejor a esta nueva vida sin este ser que ya no está. La aceptación emocional. Aceptarlo a nivel racional es una cosa, y si hemos podido expresar las emociones que nos va produciendo, podemos atrevernos a aceptarlos en un plano más emocional y poder ser capaces de decir adiós. El hecho de decir adiós lleva a la persona que está realizando este proceso de duelo a mirar qué tantas emociones están guardadas, por lo que es importante poder darnos un tiempo para expresar lo que se siente, lo que necesite y poder contar, ojalá, con una red, con un espacio de apoyo, de contención, ya sea familia, amigos, tratantes, donde se pueda hablar de esto que muchas veces nos cuesta hablar tanto y que nos cuesta tanto incluso preguntar qué pasa con esto. Una fase importante para el cierre siento que es la del perdón. Y uno dice, bueno, ¿por qué tenemos que perdonar? Y muchas veces tenemos que perdonar qué tantas emociones yo he ido guardando con este ser que ya no está y que muchas veces idealizamos a este sujeto, a este ser que ya no está o a esta relación que ya no está. Pero las relaciones siempre tienen de dulce y a gras y es importante poder reconocer, así como yo voy reconociendo mis emociones más desconfortantes, ¿no? En este proceso, poder también ir diciendo, bueno, pero esta relación con este otro ser que yo amaba, también tenía algunas cosas que no me gustaban o que me generaban rabia o que no le dije. Y tal vez es importante poder perdonar esta relación, las fases más difíciles de esta relación, perdonarme yo de las cosas que me guardé y que jamás dije, y perdonarle al otro que ya no está, lo que él no logró ver de mí. Es que nunca me decía que me quería, es que siempre me criticaba. Y finalmente cuando yo me quedo con eso, muchas veces es mucho más difícil elaborar el duelo. Y finalmente poder agradecer. Y me dice, pero ¿cómo voy a agradecer que alguien ya no está? No, no agradezco que el otro ya no está, pero sí agradezco la relación, agradezco lo que viví. Con esta persona o con mi mamá, yo
crecí, me crió, o a lo mejor no y no estuvo, pero yo agradezco que gracias a lo que ella me enseñó, yo soy quien soy ahora. Agradezco lo que yo logré de esta relación. Y en el fondo, el poder estar en paz con el otro, con la relación y con la pérdida, nos permite poder agradecer de una manera positiva y constructiva y sana el recuerdo de la relación y dejar en positivo en la memoria para poder dejar ir. Ahora, ya sabemos más o menos la etapa del duelo, pero ¿estamos preparados para vivir un duelo? La verdad es que a veces no estamos preparados para vivir duelo, porque no lo pensamos, porque no lo hablamos, porque no es parte del lenguaje común, porque es algo más tabú, algo que me da miedo hablar. La vida es una sucesión continua de pequeñas y grandes pérdidas y estamos acostumbrados a hacer estos duelos cuando son desde lo normativo. Sin embargo, tal como dice ahí, antes de nosotros millones de seres humanos han enfrentado la muerte de sus seres queridos, hijos, parejas, hermanos. El hecho de saberlo no hace que duela menos, pero sí dice que si bien es cierto, muchas veces nos pilla de improviso, sí podemos sobreponernos a un duelo pese a lo duro que pueda ser el proceso de esta elaboración. Entonces, dado esto, es como decir, bueno, parece que no hay escape al dolor. No, no hay escape al dolor, pero sí se pueden hacer cosas para manejar este dolor, para sentirnos acompañados y para adaptarnos al cambio que requiere tras una pérdida importante en la vida. ¿Qué se puede sentir? Primero es importante comprender que no todos los duelos son iguales. Si bien el duelo tiene ciertas etapas, cada persona puede vivirlo de una manera distinta o mezclarse las emociones. Primero sentí tristeza, después rabia, después volví a sentir pena, y eso también es parte normal. Y por supuesto que no es lo mismo una muerte esperada y que es algo que se ha ido preparando a una muerte repentina e inesperada, o algo que causa una enfermedad como un infarto, o algo como una enfermedad que ya viene a años, ¿sí? O un suicidio, que a veces son situaciones que claramente nos paralizan muchísimo, o incluso alguien que, no sé, un asesinato, son duelos absolutamente distintos donde la persona lo va a vivir de una manera muy distinta. Ahora, el cómo suelo responder en mi vida frente a las adversidades también me permite pensar el cómo suelo responder en la vida frente a las pérdidas. Finalmente, porque son situaciones difíciles donde el duelo es en el modo en el que suelo enfrentarme a estas situaciones de crisis. Si soy más ansiosa, seguramente voy a reaccionar de una manera más ansiosa. Si tiendo a la depresión, seguramente tengo que estar más alerta a esta sintomatología depresiva. Y en ese sentido y en ese contexto es muy importante, y lo que yo siempre le digo a mis pacientes es que cada uno debe reconocerse. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo vivo frente a la adversidad? ¿Cómo vivo el duelo? ¿Cómo vivo los cambios importantes? Y frente a eso me puedo anticipar a que si tengo a alguien enfermo y que sé que eventualmente puede fallecer, puedo saber más o menos qué hacer para poder sentirme más acogido, contenido desde antes, no posterior, porque ahí la sintomatología va a ser mucho más intensa y eventualmente voy a requerir de mucho más apoyo. ¿Cuáles son los aspectos a considerar? ¿El duelo tiene un fin? Sí. ¿El duelo pasa? Sí. Pero sin embargo, cuando estamos tan insertos en este dolor, parece que es algo que nunca se va a acabar. Y ahí es importante poder tener la certeza de que en algún minuto este dolor va a pasar. ¿Voy a olvidar al ser querido? Por supuesto que no, pero sí lo puedo reintegrar a mi vida de una manera distinta, ¿sí? ¿Y por qué en el fondo muchas veces las personas no pueden salir de ahí? Porque sienten que nunca van a recuperar al ser querido. Pero finalmente es importante tal vez repensar y darle una resignificación a esta pérdida y decir, sí, es cierto, no lo voy a ver más. Sé que si voy al cementerio o no va a estar ahí de alguna manera, pero finalmente cuando pensamos y sabemos que gracias a ese otro sujeto, gracias a ese otro ser querido que tanto amé o que tanto amo, sigue presente porque me enseñó cosas y están insertas mías y esas cosas no se van a ir. Cuando somos capaces de reconocer, es mucho más fácil esta elaboración de este duelo. Es mucho más fácil decirle sí a la vida. Muchas veces es mucho más largo de lo que solemos creer. ¿Cuánto va a durar? Siempre es más largo de lo que solemos creer. Lo que sí es importante comprender que siempre vamos a recordar al ser querido que ya no está,
y que, tal como les he dicho antes, cada duelo es distinto y que sí es importante saber que existe un duelo normal y un duelo patológico, y cuando ya no podemos salir de esto posterior a los 6 meses, 1 año, 2 años, y que sigo en el fondo con una sensación de dificultad, es importante poder pedir ayuda y atreverse a pedir ayuda. No tener vergüenza, porque no es ni bueno ni malo, simplemente es un proceso que cada sujeto está viviendo de una manera distinta por lo complejo que pudo haber sido este duelo. ¿El duelo te cambia? Sí, te cambia absolutamente, porque nadie es igual cuando ha tenido una pérdida importante. Y en ese contexto es importante saber que vamos a cambiar y que vamos a sentir que este duelo nos ha cambiado y que finalmente, gracias al duelo o la experiencia de duelo, uno puede primero comprender al otro cuando está un otro cercano en un proceso de duelo. Es importante comprender que gracias al proceso de duelo podemos crecer, madurar y valorar lo que realmente es importante, amar mejor, ser más sensibles, reconocer que es importante poder hablar de los sentimientos y las emociones y que eso no es malo, al contrario, te conecta con otros y permite en el fondo poder hacer un camino distinto en esta vida que sabemos que tiene baches y que tiene dolores y que las va a seguir teniendo. ¿Cuándo pedir ayuda? Cuando la sintomatología es mucho más intensa y dura más de 6 meses. Recurrir a los amigos, la familia, los vínculos seguros, poder también pensar en nuestro aspecto espiritual en la vida y por supuesto que si ya nada de esto es suficiente, poder complementar con ayuda profesional. Existimos personas que trabajamos en esta materia, existen profesionales de la salud, geriatras, psicólogos, psiquiatras, que trabajamos en poder ayudar a elaborar un proceso de duelo. No vamos a ayudar a aliviar o a salir de este dolor porque no existe una píldora mágica, pero sí existe un espacio seguro con el que se pueda, en el fondo, poder proteger los sentimientos, proteger lo que se vivió y poder acompañar a salir de esta parte que muchas veces vemos como tan oscura. Al resignificar la muerte y las pérdidas, se resignifica también mi propia vida. ¿Y eso qué significa? En la medida que yo elaboro un duelo y puedo salir de este dolor y resignifico esta pérdida y puedo integrar este ser querido que ya no está y las experiencias vividas como parte de mi vida, me permito yo como sujeto y como ser individual vivir en el aquí y en la ahora, poder pensar en la trascendencia, en el fondo en este decir, bueno, ¿qué dejó y qué voy a dejar yo también? Y poder también tener cambios internos y externos. Por eso yo siempre digo, si bien es cierto la muerte es dolorosa, la muerte duele, la muerte del otro, la pérdida duele y no deja de doler, pero en la medida que yo lo resignifico y resignifico la relación, puedo estar más presente en la vida y poder hacer con nuestra vida algo bonito en nombre de los que ya no están, y algo bonito, algo en honor a los que ya no están. Y para ir terminando mi parte, solo las personas que son capaces de amar intensamente pueden sufrir un gran dolor, pero esta misma necesidad de amar sirve para contrarrestar su dolor y curarse. Es importante comprender que quien ama también sufre, pero el sufrimiento y el dolor es parte de esto llamado duelo, y también es importante reconocer que el dolor no es eterno y que si nosotros elegimos quedarnos eternamente en este dolor, se transforma en sufrimiento. Y es parte de nosotros poder reconocer cuando estamos en esto y poder pedir ayuda. Muchas gracias. Esta es una presentación cortita, pero significativa en el contexto de darles a conocer un tipo de duelo que está ocurriendo mucho en la pandemia, que es el llamado duelo ambiguo. ¿Ya? Mientras se carga acá, les voy a contar un poco de la hoja de ruta, que vamos a definir el concepto de duelo ambiguo, o sea, de qué se trata este tipo de duelo. De qué se trata este tipo de duelo, la ausencia psicológica. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con la desesperanza y el COVID-19, cómo procesamos las pérdidas ambiguas y cómo seguir viviendo. Acá van a ir algunos cuadros que son cuadros con significativos de duelo. El duelo ambiguo fue descrito por la terapeuta familiar Pauline Boss
cuando trataba a familias en las cuales los cuerpos de soldados de guerra no habían aparecido. Vamos a hablar de duelo ambiguo frente a dos circunstancias principalmente. En situaciones tenemos un dolor, en situaciones de ausencia física, pero que permanece una presencia psicológica, y por otro lado, de pérdida psicológica en la que se mantiene una presencia física, ¿ya? O sea, el duelo ambiguo puede estar ocurriendo con alguien que está vivo, con alguien que estoy cuidando, con alguien que está desconectado psicológicamente de mí, pero que sigue ahí. Y es de los duelos más difíciles de procesar, por eso quisimos hacer un doble clic a esto. ¿Y qué es lo que genera? Que las familias paralizaban los procesos y nunca podían llegar a tener una vida normal, porque eran duelos en condiciones traumáticas en las cuales no aparecía el cuerpo, y por otro lado, duelos en las condiciones en que la persona seguía ahí, pero que yo sentía esta angustia de que, por ejemplo, una persona se cuela un accidente cerebrovascular que estoy cuidando, una persona después de un accidente de tránsito que queda con una condición mental en la cual deja de ser sí mismo, es que me voy despidiendo en vida de alguien que está ahí, vincularmente me estoy despidiendo porque el vínculo cambió, pero la persona sigue viva. No es una patología, es un estresor mayor de origen externo, y 1/5 de las personas que viven un duelo ambiguo desarrolla problemas de salud mental, como trastorno por estrés postraumático, ansiedad o depresión. Están estos tipos de cuando una persona no está físicamente, soldados de guerra, en que no se llegaba a un cuerpo, accidentes de tránsito, muertes en las cuales no se puede reconocer el cuerpo, y esto ha sido tremendamente significativo. Muertes en las cuales no se pudo tener contacto. Por ejemplo, alguien que falleció en el contexto de COVID-19 y que yo no pude tener una despedida, que algunas veces solo lo pude ver virtualmente, y que es una persona que me ha tocado, tengo como 3 pacientes que están en una situación parecida, que salió de la casa y luego la vuelta a la casa fue el funeral. Y por el otro lado, cuando una persona no está psicológicamente, personas con demencia, con discapacidad intelectual, secuelados de accidente cerebrovascular o traumatismo encefalocraniano, con los cuales yo tenía un vínculo distinto, pero o paulatinamente, como en el proceso de una demencia, fue cambiando este vínculo y esta persona, o abruptamente. También se ha visto esto que pasa en parejas, sujetos trabajólicos que están pero no están conectados al celular constantemente. Pauline Box, que fue la autora, se empezó a dar cuenta de esta pérdida cuando citaba terapia familiar, por ejemplo, a papás de niños que estaban con problemas psicológicos y los papás no estaban ni ahí, no pescaban. ¿Y cómo es esta pérdida? Es una reacción normal a una situación anormal. El cerebro tiene que procesar esto que es muy difícil de procesar. Es si es que la persona está presente todavía, si es que yo la estoy cuidando, está en un proceso de fin de vida. Por ejemplo, hablaba con una paciente que me decía, ya me he despedido varias veces de mi mamá y creo que este es el momento final, pero no lo es. Entonces todos los días reexperimento esta angustia. No hay un cierre en la relación, esta sigue. Y uno puede sentir las emociones asociadas a la pérdida del apego. Por ejemplo, al cambiar la forma en que vemos a una persona con demencia. Decimos, esta persona fue durante su vida alguien tremendamente culto, fue una persona que durante su vida formó una familia con una tradición, y ahora cuando me acerco a la persona, me reconoce, pero por ejemplo cree que soy su mamá, ya no sabe que soy su hija. O también al institucionalizar a alguien en un LEAM o un hogar de ancianos, me tengo que despedir de este vínculo de la forma en la cual estábamos viviendo. Si vivíamos juntos, la persona sigue estando ahí, pero empiezo a procesar un duelo distinto. Y la ausencia psicológica es que la persona sigue ahí, pero yo me siento vincularmente distinto a la relación. A diferencia del duelo por el fallecimiento de alguien, la pérdida psicológica se describe como una desvinculación. No hay un cierre en la relación, esta sigue. No hay una pérdida física, pero lo que cambia es el apego con esta persona. Y existen también otras pérdidas psicológicas. Pérdidas respecto a propios estados de salud. Ayer en la tarde estaba viendo un paciente que está con una disminución visual importante y que tenía mucha rabia al respecto.
Pérdida de la confianza en el mundo por la pandemia. Nos ha pasado verlo mucho, de pacientes que dicen como que el mundo cambió, yo ya no sé cómo se habita en este mundo después del estallido social y después de la pandemia. Yo ya no salgo como salía antes. Pérdida de la confianza en otros por situaciones de violencia, por ejemplo. Y pérdida respecto a la imagen que tengo de una persona o una institución. Probablemente todas estas nos parecen bien conocidas. ¿Y cómo procesamos estas pérdidas ambiguas? Como estas no permiten la realización de un luto, se sugiere realizar algunos rituales simbólicos de despedida o entrada a nuevas condiciones. Ejemplo, rituales de despedida. Por ejemplo, los autores hablan cuando en un divorcio uno sigue vinculándose quizás con el ex marido o la ex señora. Entonces, habían como algunas fiestas de divorcio. Ingreso a grupos de cuidadores. Cuando yo ingreso a un grupo de cuidadores y digo, ok, hay otras personas que están viviendo lo mismo, voy a empezar a aceptar este duelo ambiguo que es cuidar a mi familiar con demencia. Y en algunos casos, cuando la muerte se hace certera, puede aparecer el alivio. ¿Por qué? Porque lo ausente, sin un tipo de cierre, permanece presente. Entonces, varias veces vamos a necesitar hacer cierres simbólicos. ¿Cómo salir adelante? Sabemos que 4 de cada 5 personas sale adelante de forma adecuada, pidiendo ayuda, accediendo a información certera, con la espiritualidad, viviendo un día a la vez, sintiendo, tal como les decía Taina, no escapando, identificando que uno es más que quien vive este duelo, si es madre, hija, trabajadora, abuela, dueña de casa. Me pasa esto, pero no determina toda mi existencia. Y en la medida que soy capaz de ir procesándolo, uno sabemos que en las relaciones humanas no se cierra la puerta. Se vive con el duelo y con la pérdida. Es un día a la vez, es difícil, pero en la medida que nosotros nos damos el tiempo y el espacio para vivirlo, existe la capacidad de salir adelante. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Bueno, mi nombre es Víctor Rodríguez, soy de la comuna de Licantén, trabajo en el programa Vínculo con personas mayores y mi pregunta va relacionada con herramientas para el trabajo que uno realiza. A mí me ha tocado 5 fallecimientos de usuarios en donde hemos tenido un acompañamiento de 24 meses, o sea, cerca de 2 años, y me ha costado o es muy difícil poder separar cuando tú conoces a la persona, comparte con ella y te relacionas tan íntimamente, y cuando las personas fallecen, te quedas con toda esa carga. No, en este trabajo no puedes separar tu día con tu llegar a la casa, con la familia, y realmente no nos han entregado alguna herramienta efectiva o ejercicio donde tú toda esta carga no finalmente la transmitas hacia los demás. Entonces, básicamente esa es mi pregunta. Hay algunas estrategias, Víctor Manuel, que te pueden servir, que vienen del mundo de los bomberos, como es el debriefing. ¿Ya? Que quiere decir que con el equipo de trabajo, o no sé si es que alguien en el programa Vínculo tienes un grupo de pares, pero lo que uno hace es, desde la situación, desde lo más agudo de la situación, ponerle un nombre a esta situación, describirla, identificar cuáles fueron las fortalezas y las debilidades de lo que ocurrió, cuál es el aprendizaje, y en la medida que tú la dejas en un tiempo, en un espacio escrita, puedes retomar esto. También hay varios talleres que están bien estandarizados de autocuidado y algunas estrategias que se pueden transmitir que son de intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos, que en general sirven bastante a los equipos. Si quieres, conversalo con los encargados de capacitación y podemos ver algo ahí con Senama. Y por otro lado, ya tiene que ver también con factores personales. Generalmente cuando trabajamos en esto, que es un área que es súper ruda de alguna manera, también es importante mirarnos y pensar qué me pasa a mí con mis propias pérdidas, cómo yo elaboro mis pérdidas, porque en base a eso también es lo que me va a pasar con la gente que yo trabajo y a quien yo presto servicio. Y también qué tanto espacio tengo, de repente si llego a la casa más triste, poder tener el espacio para poder comentar brevemente, no llevarse la pega a la casa, porque somos humanos y trabajamos
trabajamos con todo nuestro cuerpo, espíritu y mente y aparato psíquico, y desde ahí también es importante poder tener esos espacios de contención, y eventualmente sirve mucho poder tener alguna instancia de apoyo entre los pares, porque seguramente a cada uno le pasan cosas distintas respecto de una misma situación. Raquel, te escuchamos. Sí, hola, mi nombre es Raquel y soy monitora de acá de la comuna de Florida, y al igual que el colega, claramente en el transitar de estos 2 años de intervención que uno desarrolla el acompañamiento con adultos mayores, lamentablemente uno va viendo la pérdida también de algunos integrantes, ¿ya? Hace poquito me pasó también que el fallecimiento de una persona dentro de mi programa. Por eso también me llamó la atención, y por mi experiencia laboral también quise realizar para fortalecer mucho más este tema. Y quisiera consultar con la psicóloga en este caso, al igual que el colega que tiene como la misma experiencia también de la que yo que tuve. ¿Hay algún tiempo de espera antes de visitar a la familia después que a uno le informan, en este caso, el fallecimiento de un usuario, en este caso? Me queda la duda referente al tema, porque claramente nosotros estamos para acompañar, realizar un acompañamiento con la familia, con la persona, con la esposa, en este caso, del usuario fallecido, pero hay un tiempo, hay una espera prudente como para tampoco ser invasivo con la familia en este proceso de duelo. Esa es mi consulta. Esperar un día, después de una semana de que uno sabe, o cuando le llaman le informan. Lo lamento, algunas palabras de consuelo, pero la presencialidad, conjugarlo en presencial, vía telefónica, cuánto tiempo de espera como para uno ser también súper prudente con la situación en este caso que está pasando la familia también. El tiempo de espera, eso es como mi consulta. Tal vez yo no te voy a responder en tiempos de espera, tal vez te Claro. voy a poner en otra situación, te voy a poner la Ya, situación, perfecto. si vas acompañando a esta familia, tal vez hablarlo con la familia antes, y cuando esto ocurra, cuando él fallezca, ¿te gustaría que yo vaya? ¿Prefieres tú contactarme? Y por otro lado, en la medida que uno va conociendo el vínculo con los usuarios, con los pacientes, etcétera, uno va reconociendo también cómo ellos van reaccionando. Si yo sé que la primera reacción de ellos va a ser tener rabia, no querer recibir a nadie, por supuesto que puedo mandar un mensaje, decir estoy aquí disponible para ti. Pero si es una persona que ya has logrado acompañarle más tiempo, tal vez se puede pensar desde antes, porque eso también es elaborar un duelo. Perfecto. No sé, Coté, si tú tienes algo. Una semana obvia que está todo lo fúnebre, la segunda semana que la persona va a empezar con los trámites, quizá al final de la segunda semana. Sí, eso me aclara un poquito más la idea, en este caso, la consulta. Una consulta a la psicóloga. Primero, felicitarla por la tremenda charla que nos ha dado. Yo creo que ella no dimensiona lo bien que por lo menos a mí me ha hecho. Yo soy de profesión asistente social, pero me retiré de mis funciones por dedicarme al cuidado de mi madre de 83 años con Alzheimer. Y soy cuidadora 24/7. Estoy enfrentando justamente este proceso de elaborar el duelo. Hoy día me dan una noticia que además del Alzheimer tiene un cáncer, y estoy un poquito devastada. Entonces quise compartir esta consulta porque me gustaría que la psicóloga me pueda orientar cómo enfrentar de mejor forma esto. Claramente es una situación súper dolorosa, porque en tu caso ocurren varios duelos asociados. Primero es este diagnóstico en el que ya tu mamá ya está,
Por otro lado, todo lo que tú has tenido que vivir como pérdida por estar a cargo de un otro, que tiene que ver con pérdida de vida social, de disfrute, de sentirte acompañada por otros, con una sensación que cargan los cuidadores que es muy, muy profunda y muy dolorosa, que también tiene un duelo asociado desde lo personal. Y también con este diagnóstico que a ella le entregan hoy día. Y en primer lugar es como que se te viene el mundo encima, ¿no? Y desde ahí creo que lo primero es vivir. Yo siempre hablo de reconocer. Y creo que lo primero que uno puede hacer para vivir una situación tan dolorosa es reconocer que estoy sintiendo. Estoy sintiendo dolor, estoy sintiendo pena, estoy sintiendo rabia. ¿Qué me ayuda para poder vivir esto? Además, tu mamá está, seguramente no está en tan buenas condiciones, o no sé en qué etapa del Alzheimer está, como para recibir este tipo de noticias. Y desde ahí, en el fondo, primero reconocer las emociones, poder pedir ayuda y poder en el camino empezar a elaborar en el fondo el cómo viene, en qué etapa está esta enfermedad, qué es lo que viene, tiene tratamiento, no tiene tratamiento, poder salir desde lo racional y cognitivo y también en paralelo empezar a pensar en ti y eventualmente en pensar, aunque parezca un poco crudo pensarlo, es como decir, bueno, y cuando ella ya no esté, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué me gustaría retomar en mi vida? ¿Sí? Y si bien es cierto, hoy día es una situación muy dolorosa y que ni siquiera estás para pensarlo, es importante poder saber y tener la certeza de que tu vida es importante también y que tu sentir y tus goces y tus placeres también son parte de esto. Sí. Doris. Mira, soy enfermera, trato de racionalizar lo que me ha ocurrido, pero de repente igual me descompenso y es el que no me he podido hasta ahora despedir de personas que han sido muy significativas en mi vida por distintas situaciones. Siendo niña murió una persona que me importaba muchísimo y claro, murió en el servicio de urgencia y como era niña, intentamos todas las formas de poder colarme, digamos, al servicio de urgencia, me pillaron todas las veces, no me alcancé a despedir. Luego murió mi padre en un turno de noche en el servicio de urgencia, con lo cual tampoco alcancé a llegar. Y el duelo que más me ha costado reponerme es el de una hermana que murió muy joven en otro país y que desafortunadamente no alcancé a tener pasaje antes que ella falleciera. Entonces ahora tengo familiares mayores, tengo una sobrina que estuvo muy grave por COVID en el 2020, que lo viví pésimo, o sea, con el temor de que se fuera a morir, pero más que esa era que se fuera a morir en el hospital y de nuevo no me alcanzara a despedir. Entonces vivo con esa sensación de que pucha, se va a morir y de nuevo no voy a alcanzar a llegar. Y de repente, como te digo, no sé cómo manejarlo, porque a veces cuando uno tiene recursos, trata de manejarlo, pero también se te va en contra. Entonces no sé qué me pueden sugerir. Claramente son situaciones bien difíciles y que están absolutamente fuera del control, ¿no? Ahí se me ocurre tal vez hacer un ritual tú misma de despedida con cada uno de ellos. Primero una carta con esta persona que estaba en urgencia, o con tu papá o con tu hermana, y agradeciéndole todo lo que tú aprendiste de ellos, y que con esto en el fondo tú le entregas, le dices todo lo que tal vez quisiste decirles en vida, y que desde ahí haces un cierre con ellos. Eso con los que ya no están y eventualmente con los que quedan, y que tú estás con este temor, atreverte a decir, hablar todo lo que necesites y poder ir cerrando desde antes. Porque el cierre o el rito de cierre no es que uno pueda estar en el minuto que fallece, sino que tiene que ver con qué tan tranquila me quedo yo, con que logré acompañar, con que logré decir, logré perdonar a este ser que ya eventualmente va a partir. Y ahí complementar eso, que tal como hablábamos de duelo ambiguo, cuando uno no hay una incongruencia a nivel como cerebral de la memoria, cuando no tengo la memoria de que esto haya pasado, sino que me lo contaron de cierta forma, es que se hace más complicado. Entonces también, como decía Taina, el acercarte a estos lugares y visualizar el lugar, tener tu
carta de despedida o tus palabras de despedida. Con algunos pacientes hemos hecho incluso videos con los que tienen más dificultades en la escritura, por ejemplo, algunos pacientes con Parkinson, sí te va a servir en términos de cierre. Gracias, María José. De hecho, cuando logré viajar, fui al cementerio donde está enterrada mi hermana, pero igual me queda esa sensación de que, y me cuestioné mucho y me emocionó mucho cuando destetaron, que fue un término que aprendí a mi sobrina, y amablemente las personas que estaban con ella la conectaron por una videollamada, aunque ella no podía hablar porque terminó con una traqueostomía, pero el solo verla ya me tranquilizó. Pero su madre es tan mayor como mi madre, entonces es algo que en algún momento fisiológicamente va a ocurrir, pero sí nos separa la distancia. Así que gracias a las dos. Jocelyn. Y hola, muy buenas tardes a todos. Mira, la jornada es súper importante y un tema muy recurrente es en las visitas. Yo soy monitora también del programa Vínculo, asistente social, y me pasa puntualmente de una señora, se me vino al tiro en la mente. Ella, cada vez que nosotros hablamos, independiente del tema, saca a la luz su situación vivida con respecto a la pérdida de su marido y termina siempre en llanto. A pesar de que uno lo ve también como procesos sanadores y que sean positivos dentro de la situación y que se pueda controlar y hacer contención en su momento, tenemos ya las derivaciones correspondientes. Ella estuvo en tratamiento, me señalaba que estaba a la espera de su situación psicológica, lo cual después hace poquito, por seguimiento también constante, me enteré que ella había dejado el tratamiento hace varios meses, por lo tanto el sistema nos saca al no recurrir. Entonces, mi situación pasa también por cómo yo ayudo en estos momentos en donde claramente también hay una especie de poca claridad con respecto a las emociones que quizás quedaron establecidas en un momento que ella las sigue sintiendo presente al día de hoy. Y también la carga o la responsabilidad de ciertas situaciones de otros familiares con respecto a los posibles abandonos de nietos o por una nieta que ella tiene. Entonces hace como una mezcla de todo. Y cada vez que yo puedo estar hablando, quizás estamos hablando del clima, del tiempo, los días que acá en el sur son tan cambiantes, ella parte bien y de un momento a otro comienza con sus temas antiguos. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar más allá de la derivación que ya hicimos, que va a comenzar nuevamente a retomar su terapia, pero cómo lo hago yo cuando estoy frente a ella? ¿Cómo la contengo más allá de lo que ya he podido hacer bajo mi criterio? Yo creo que ahí hay dos cosas súper importantes, que si bien es cierto, porque la situación que tú, me imagino que es alguien que falleció hace ¿cuánto tiempo? Mira, son alrededor de un año. ¿Cuánto? Menos de un año. Son Menos de meses. un año. O sea, y claro, o sea, claramente es una situación que no está elaborada, no está trabajada y tampoco ella quiere hacerse cargo. Entonces yo creo que la mejor manera de poder ayudarla es que cuando empiece con esto y ella tenga tendencia a abandono de la terapia, es decirle, mira, tú, en el fondo, cada vez que yo vengo, he venido tantas veces, hacerle como una historia y un reflejo de lo que a ella le está pasando. He venido tantas veces y cada vez que hablamos de este tema, por alguna razón aparece este dolor, aparece este sufrimiento, pero parece ser que hay algo en ti que no quieres hacerte cargo. La única manera para poder recibir la ayuda que necesitas es siguiendo tus terapias, siguiendo los medicamentos, las indicaciones y darte el tiempo de reconocer este dolor. No puedes hacerte cargo más de lo que hayas hecho hasta ahora, creo yo. Porque finalmente hay veces que uno en este intento de ayudar se sobrecarga de algo que le corresponde al otro también. Claro, me pasa que ese ejercicio ya lo hice, porque nosotros hacemos encuentros grupales y cada vez que ella va a los encuentros grupales, estamos hablando de cualquier otro tema, saca esta situación y efectivamente genera un caos también de emociones para las demás personas. Entonces es un poco complejo porque ella no lo asimila y no quiere buscar ayuda. Y tal vez ahí ser más firme, porque en el fondo cuando alguien no quiere recibir ayuda desde ahí, es como incluso en el grupo, como cuáles son los criterios de inclusión o exclusión para el grupo, cosa de cuidar a los otros que ya están pudiendo elaborar mejor el proceso. Porque finalmente, insisto, sí, Coté.
Y ahí, Jocelyn, también hay varias veces, se mezcla mucho, que uno percibe a la persona que solamente está viviendo el duelo, y varias veces es el inicio de un deterioro cognitivo, cuando hay dificultades de situarse en un contexto, como por ejemplo en un grupo, porque en el fondo tú dices, en este grupo vamos a A, y si tú sales con Z, es que tu cognición social, que se llama, está fallando. Entonces también yo evaluaría si es que hay alguna mezcla de ambos factores, porque algunas veces con un buen tratamiento eso mejora. Y también porque se vuelve muy difícil la elaboración de un duelo cuando estoy con algún tipo de deterioro que hace que mi pensamiento sea más concreto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, así que para finalizar vamos a dejar a Marina y ahí terminaríamos con las preguntas. Marina. Mira, más que una pregunta, felicitarlas. De verdad que me quedó sumamente claro esta temática del duelo, y de verdad que con el tiempo uno va trabajando. Yo soy trabajadora social del programa Vínculo Comuna La Granja, y uno con el tiempo, la experiencia, va aprendiendo poder separar el área laboral con lo personal de la familia, ¿te fijas? Y también es importante el poder también separar nuestro trabajo, porque dura 24 meses y nosotros tenemos que trabajar 100% más con la familia también como integración a situaciones de duelo. Y bueno, solamente agradecer, felicitaciones de mi parte, muy buen contenido de esta temática que de repente no se aborda de una manera tan abierta, así que felicitaciones de mi parte. Agradecer la presentación de María José y de Taina, que de verdad yo creo que estuvo súper provechosa, se complementa bastante con nuestro trabajo y bueno, también nos sirve como para herramientas para nosotros mismos, que muchas veces no sabemos cómo enfrentar estas situaciones de duelo. Así que agradecer a todos los presentes, agradecer su participación también, el poder comentar y mostrar también las experiencias vividas. Yo por mi parte agradecer, es un tema que a mí me encanta, así que así me gusta hablar de lo que no se habla, así que creo que es súper necesario ponerlo en la palestra y que tanto en el fondo no es algo que creo que creo que es importante no solo para el profesional que trabaja con personas, sino que también empezar a plasmar también en las familias, en los consultantes, que es un tema que hay que hablar y que hay que pensar en sus propias vidas. Exactamente. Yo agradecer y también decirles que siempre lo digo por cada una de las charlas, felicitarlos a ustedes porque vinieron, pero también ustedes saben por lo menos de 3 o 5 personas que lo están pasando mal y que les gustaría que les llegara esta información.